Amado Dios, te alabamos, te bendecimos. Señor, muchísimas gracias por mis hermanos, Señor, en esta noche. Padre Celestial, para meditar en tu palabra. Señor, tu palabra trae consuelo, trae gozo, trae exhortación, pero también trae bendición, porque nos enseña, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Señor, yo te pido que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que dé mucho fruto, que nos capacite, porque tú nos estás preparando, Señor, en este tiempo. No nos podemos abrazar, no podemos reunirnos mucho, Señor, pero estamos con tu Espíritu Santo, que es el que nos consuela, que nos anima. Señor, gracias, te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor. Yo sé que muchos padres vamos a quedar reargüidos y también vamos a quedar muy aprendidos a cómo vivir en coinonía y con amor al con nuestros hijos. Señor, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Le pedimos al Espíritu Santo que multiplique el tiempo. Amén, hermanos. Recordamos la última enseñanza que el Señor me permitió compartir. Tenía por título el verdadero pecado. ¿Recuerdan la enseñanza del verdadero pecado? Era que el enemigo pensaba cómo engañarnos, que si nos decía que Dios no existiría, que Dios no existía, o que si nos decía que el infierno no existía, pero él mismo decía, no los puedo engañar, les voy a decir que dejen todo para mañana, y el mañana no existe, el mañana es infierno. Hermanos, en esta noche vamos a mirar otra trampa del enemigo y nos cubrimos con la sangre de Jesús. El enemigo no nos puede tocar porque estamos bajo la sombra poderosa del Todopoderoso. Entonces, la enseñanza que hoy la coloqué, nuestra vida es un entrenamiento, nuestra vida es un entrenamiento. Y es otra trampa que el enemigo nos quiere ocultar. ¿Qué nos quiere decir él? Él nos dice que seamos independientes, que vivamos independientemente de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, y que vivamos retraídos. Eso es lo que quiere el enemigo. Es otra trampa que él ha querido utilizar en nuestras vidas. Él quiere que vivamos solos, que no dependamos de Dios, ni dependamos de nuestro amor fraternal, el amor de entre hermanos. Entonces, hermanos, vamos a meditar en esta noche. Si recordamos la palabra de Dios, desde que Dios empezó la creación, desde el principio, Dios nos enseñó algo. Y es algo que es muy relativo. Él siempre empezó así. Sea la luz, hermanos. El Señor empezó, sea la luz. Y también el Señor empezó en Génesis, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Mire otra cosa como Dios empezó. Júntese las aguas que están debajo de los cielos. Hermanos, otra manera como Dios empezó en la creación. Dice, produzca la tierra hierba verde. El Señor siempre estaba hablando como una sola persona y decía, hágase las lumbreras y produzca la tierra hierba verde y produzcan los mares, grandes monstruos marinos. Hermanos, pero hay algo que el enemigo quiere en este tiempo robarnos, en todo tiempo quiere robarnos. Primero, quiere robar él, en la coinonía y el amor de Dios. Hermanos, cuando Dios hizo la creación, él fue uno. Pero cuando Dios dijo, hagamos al hombre, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos hizo seres integrales. Hermanos, Dios nos hizo seres de compartir, seres de amor, seres de bendición, seres de paz, seres de coinonía. Hagamos al hombre. Hermanos, pero el enemigo quiere robarnos esa bendición. Deje para mañana primero y después nos dice, estén solos. No vivan dependiendo de Dios. Hermanos, hoy vamos a meditar en esas trampas que el enemigo ha querido poner sobre el ser humano. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado para que siempre dependamos de él. ¿Y qué hizo el enemigo? Le dijo a Eva, con que Dios les dijo, no coman de este árbol, no solamente la estaba engañando, sino que le estaba diciendo, no dependa de su Dios, no dependa de él.
dependa de sus pensamientos y dependa de su voluntad. Me estaba diciendo ahí, eso es lo que el enemigo quiere, que no dependamos del Dios Todopoderoso. Cuando él dijo, hagamos al hombre, nos está diciendo, yo voy a estar con ustedes y les voy a ayudar y les voy a guiar, pero el enemigo quiere que nosotros nunca estemos en unidad. Hermanos, y esto es un misterio, y hoy lo quiero compartir con ustedes. Esa palabra hagamos es una bendición tan grande, porque en eso se ha forjado nuestro hogar. Cuando Dios nos reveló esa palabra, hagamos, empezamos con nuestros hijos. Venga, hagamos el almuerzo. Venga, hagamos, organicemos la casa, hagamos. Hermanos, usted y yo le podemos dar 1, 2, 3, 4, 5 órdenes a nuestros hijos, pero no van a hacer ni una sola. Hijo, vaya ore, hijo, vaya arregle cocina, hijo, no. Hagamos, ese ha sido el misterio que muchos hermanos no han querido entender. Dios quiere siempre hacer las cosas con nosotros. Señor, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Qué vamos a hacer en este día? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, cosas tan sencillas donde el enemigo siempre quiere dejarnos solos, que no dependamos, que no tengamos comunicación con Dios. En una ocasión, nuestra hija mayor, ella estuvo predicándole a las pastoras del pacto. Ella fue escogida para darles una enseñanza a las mujeres, a las pastoras del pacto. Cuando esta mujer, nuestra hija Laura, empezó a predicar, ellas se quedaban y nos miraban, a mi esposo y a mí nos miraban, y a lo último, una de ellas de Bogotá, una pastora de Bogotá, me llamó y me dijo, ven, necesito que nos digan cómo hicieron ustedes para que esta joven estuviera en estos momentos predicando con tanta seguridad y con tanto de nuevo. Entonces, yo solamente miré a Sergio y yo pensé, es un misterio. Nosotros en nuestro hogar siempre, Laura, venga, hagamos, venga, estudiemos, venga, cuando a Sergio le tocó estudiar en el seminario, estudiamos los 4, venga, hagamos la tarea, hagamos, siempre. Entonces, hermanos, no es que venga, enséñenos cómo educar los hijos, es le enseñar, es hagamos, siempre vamos a tener una bendición cuando le decimos a nuestros hijos, hagamos, amén. Esa es la introducción. Hermanos, el enemigo quiere que andemos como una rueda suelta. ¿Para dónde va una rueda suelta? Para el despeñadero. Pero cuando una rueda se une a un cuerpo, va a resultar un carro, ¿cierto? Y va a ir a muchos lugares. Entonces, Dios nos ha llamado para que estemos integrados con Él. Hay una promesa, y cuando dependemos de Dios, esto es lo que la vida viene a ser un entrenamiento, y el hombre natural no lo puede entender. Entonces dice, la promesa es, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Entonces siempre que nosotros estamos con Dios, vamos a un entrenamiento. Eso es lo que el enemigo nos quiere robar. El enemigo nos quiere llenar de ilusiones, que vivamos que todo está muy bien y que nunca vamos a tener pruebas ni dificultades. No, el Señor nos creó para el encaminarnos y guiarnos a ser personas valientes, a ser guerreros, a ser personas capacitadas y entrenados para toda buena obra. Entonces dice la palabra, dice que el Señor, cuando escogió al hombre y empezó con Abraham, Él le dio una promesa, ¿cierto? Ya que Adán y Eva desobedecieron, Él se dio a conocer a Abraham y le dio una promesa a Abraham. Él le dijo, vas a ir a una tierra y vas a estar allí esclava en Egipto 430 años. Después yo te sacaré y te llevaré para el desierto. Hermanos, por el desierto. ¿Para qué vamos al desierto? Para tener una preparación, para tener un entrenamiento. Y eso es lo que muchas personas no queremos. Hermanos, el mito del matrimonio, que todo va a estar bien. Nosotros no nos casamos en un matrimonio para ser felices. Nosotros nos casamos para aprender a ser felices. Nosotros no venimos a esta vida a ser felices. Nosotros venimos a esta vida a aprender a ser felices. Y entonces eso es lo que el hombre natural no entiende. Las cosas no nos van a ser dadas
no más y regaladas, porque no tendría sentido. Nosotros siempre que vamos a tener las cosas, vamos a ser entrenados, capacitados para poderle enseñar a otros. Y todo en la vida es un entrenamiento. Era una promesa, ¿cierto? Dios nos iba a llevar por el desierto. Amén. ¿Para qué nos iba a llevar por el desierto? El Señor nos iba a llevar por el desierto para ser entrenados. Todos los grandes hombres de Dios, como el rey David, como Moisés, muchos hombres que marcaron la historia con el Señor fueron llevados al desierto. Juan el Bautista, mismo Pablo, fueron llevados al desierto. Hermanos, si usted es hombre de Dios, prepárate, porque los desiertos son la mayor bendición que Dios nos puede regalar. Amén. Entonces dice la palabra, Isaías 40. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del que siempre está con nosotros, que es su Espíritu Santo. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros pasamos por el desierto, el Señor nos quiere consolar. ¿Qué es consolar? Vamos ahora sí, ahí vamos a meditar, vamos a agarrar la palabra en Isaías 40, pero vamos a ver qué es lo que quiere el Señor después de que nos saca de Egipto, en el tiempo señalado, después Él nos pasa por el desierto y después nos consuela. Vamos a 2 de Corintios. Dejémosla en 40 ahí y vamos a 2 de Corintios 1:3. Amén. Dice la palabra, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, entonces, ¿por qué pasamos por dificultades? ¿Por qué tuvimos que ser llevados, como fue llevado el pueblo, a Egipto y al desierto? Hermanos, para conocer la consolación de nuestro Señor Jesucristo, para conocer la consolación de Dios. Dice la palabra, dice, consolaos, porque dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, ¿para qué somos atribulados? Para aprender a consolar a otros. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la misma manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice, pero si somos atribulados, escuchemos bien, es para que vuestra consolación, dice, es para vuestra consolación y salvación. Hermanos, necesitamos ser atribulados para poder recibir el consuelo de Dios y ser salvos. ¿Y ser qué? Salvos. Hermanos, cuando vivimos en un deleite, cuando vivimos sin tribulación, sin desiertos, nunca vamos a conocer el amor de Dios. Cuando a mí alguien me dice, no, a mí nunca me pasa nada, todo está muy bien, Dios me ama mucho, yo, wow, no es escogido. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que tenemos que aprender a ser atribulados, pero es para consolar a otros, para que seamos salvos. Y esa es la bendición. Y ahí es donde el enemigo nos dice, no, usted se tiene que quedar solo, usted tiene que guiarse por sus mismos pensamientos. No, el Dios tuyo y el Dios mío, que tanto nos ama, nos lleva por un desierto para prepararnos, para que nosotros conozcamos lo que es un desierto, para que cuando alguien venga por ese desierto nosotros le podamos ayudar. Hermanos, qué bendición cuando yo leía esta palabra, cuando yo decía, wow, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En una ocasión empezamos nosotros acá en nuestro hogar con el ministerio, vimos unas pruebas muy fuertes, muy fuertes. Y hermanos, yo no estaba acostumbrada a perder, porque yo soy la menor de 15 hermanos y mi hermano mayor me contemplaba mucho. Y él siempre me ponía a jugar ajedrez con él.
y él siempre me ponía, y yo siempre ganaba. Yo decía, Dios mío, yo era pequeñita, yo decía, yo como soy de guapa, siempre le gano a mi hermano. Y yo pequeñita, él me decía, ¡ah, me ganó! Y cada noche venía y me decía, venga, pues juguemos. Y cada noche yo ganaba. Y hermanos, cuando uno ama a los hermanos, uno no sabe tal vez el daño que les hace. Era mi hermano mayor, ya él murió, pero me amaba tanto que siempre me dejaba ganar. Y lo que él no sabía es que eso no se puede, porque uno en la vida tiene que recibir tribulaciones, aprender a perder. Entonces él con tanto amor siempre, hermanos, a punto de cuando yo crecí, ya un matrimonio, yo no sabía perder. Yo siempre yo ganaba y él siempre me decía, usted es una ganadora, es que la niña es una ganadora. Y me enseñó a ser una ganadora, pero nunca me enseñó a perder. Y cuando uno se casa, ahí empieza Cristo a padecer, porque nos toca aprender a qué, a perder, nos toca aprender a qué, a humillarnos. Y cuando recibimos el ministerio, sí que más, porque el perder, el ser atribulados, es un aprendizaje, es una bendición. Entonces, en una ocasión, mucha tribulación, yo lloraba y yo decía, pero es que yo soy una bendecida, yo no puedo perder, yo siempre he ganado y yo estaba acostumbrada a ganar. Entonces el Señor me decía que yo era un puente, me mostraba como yo era un puente y me mostraba porque yo estaba en el proceso, mi esposo tenía su proceso, yo tenía el mío. Me decía, usted es un puente donde muchas personas van a pasar por él. Entonces me decía, y tengo que ahondar ese puente. Tengo que ahondar esas profundidades para que muchas personas pasen por ti. Hermanos, cuando yo entendí eso, yo comprendí que yo tenía que ser muy bien preparada para que pasaran por mi vida muchas personas y no me hundieran. No podía ser un puente de marea, tenía que ser un puente muy fuerte. Entonces, toda tribulación lleva bendición. Amén. Toda tribulación lleva bendición porque vamos a sacar fuerza en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, consolados, consolado pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está diciendo que Dios permitió sufrimiento, que Dios permitió tribulación y dice que su tiempo es cumplido. ¿Sabe cuándo salimos del desierto? Cuando usted y yo estemos preparados para toda buena obra, pero estemos preparados para sufrir, para saber que estamos siendo ejercitados. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Cómo se llama la enseñanza? Se llama nuestra vida es un entrenamiento. Entonces, dice que el Señor dice, hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hermano, nos está diciendo el Señor que Él nos va a sacar, que Él es el único que nos va a sacar. Cuando el enemigo nos dice, no haga caso a Dios, no esté solo, no se deje direccionar por Dios, después el enemigo nos va a dejar solos y nos va a decir, nadie te quiere, nadie te valora, pero Dios, que está siempre con nosotros, permite que vamos a esos desiertos para Él podernos sacar por mano poderosa. Y mire qué tan lindo el Señor dice, he aquí yo vengo, y nos da ánimo y esperanza. Entonces, 43 dice, vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a vuestro Dios. Vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, endereza calzada. Hermanos, ustedes muchas veces había leído yo este verso, muchas veces lo había leído. Hermanos, y nunca lo había entendido de esta manera. El Señor nos está llamando para ser consolados, el Señor nos está llamando para animarnos, para decirnos, venga, que usted está siendo preparado, pero el Señor nos está llamando para decirnos que enderecemos nuestro camino. El Señor nos está llamando para decirnos que tenemos que preparar el camino del Señor. Hermanos, esto tan maravilloso, esto tan especial. Salmo 37, 23. Vamos a meditar en la palabra. ¿De qué se trata este verso? Salmo 37, 23.
Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por Jehová, ¿qué? Son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Aquí nos está llamando el Señor, primero a consolarnos, a decir, usted está viviendo algo, pero es para que usted aprenda, para que sea ese puente, para que muchos pasen. Segundo, nos está diciendo, ánimo, porque tenemos que empezar a preparar ese camino. Tenemos que empezar a limpiar ese camino. Y mira lo lindo que dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Hermanos, ¿cuántas veces he leído esta palabra? Y hasta hoy la entendí así. Todo valle sea alzado. Cuando nosotros, la vida con el Señor es como la vida natural. Nosotros tenemos que tener una temperatura que tiene que ser alineada, o sea, una temperatura al ambiente. Si la tenemos más alta, estamos enfermos. Si la tenemos bajita, también. Tenemos que tener una temperatura que tiene un límite. Entonces, cuando el Señor dice que aquí el hombre, que es Jesucristo, aquí se lo llevaron a Jesucristo a Poncio Pilato. Y él dijo, no, diga que usted no, ¿cómo va a morir usted por todos estos pecadores? Diga que usted no es el Hijo de Dios. Y cómo Dios nos mostró la perfección y cómo la naturaleza nos muestra la perfección de Dios. Entonces Jesús se quedó callado, y cuando Poncio Pilato lo llevó ante el pueblo, le dijo, ¿es usted el Hijo de Dios? Y él le dijo, tú lo has dicho. He aquí, dijo Poncio, el hombre, tú lo has dicho. Jesús ni se subió, dijo, me respetan, que yo vine a morir, ni se bajó, dijo, pobrecito de mí, vea, vengo a morir, y no me quieren creer. Él dijo, tú lo has dicho. Hermanos, la alineación de Dios, la perfección de Dios está en usted y en mí. ¿Cuándo? Cuando vivimos en un Egipto, cuando pasamos por un desierto, cuando aprendemos a perder y a ganar. Entonces viene la consolación y viene el ánimo del Señor y dice, vamos a enderezar, vamos a limpiar esa calle, porque muchas personas van a pasar por esta hermosura que hay aquí frente a las cámaras y por mí. Entonces dice el Señor, todo valle sea alzado, hermano, lo que está caído tiene que subir, y todo monte sea allanado. Y dice, y bájese todo monte y collado. Y cuando hay personas con orgullo, con soberbia, con altivez, las baja. Y cuando hay personas con menosprecio, las sube. Hermanos, este es el misterio de este pasaje. Y yo decía, wow, primero nos llama el Señor a consolarnos, a decirnos, venga, que todas esas tribulaciones usted las tiene que conocer, para que cuando vengan todos los que están siendo preparados en el Señor, usted venga y le diga, no se preocupe, que yo pasé por eso, Dios me ayudó, no se preocupe, que esto lo vamos a hacer así, así. Hermanos, qué bueno es tener la presencia de Dios y tener hombres y mujeres que nos van a ayudar a pasar todas estas circunstancias. Entonces, dice, todo valle sea alzado, todo valle sea alzado. Hermanos, qué bueno es podernos parar frente a un escenario, frente a una iglesia, frente a una familia. Qué bueno es podernos parar frente a personas que están en eminencia, con el poder y la autoridad de Cristo, y decirles, venga, Cristo los ama, esta es su necesidad, y orar por ellos y enseñarles la palabra. Hermanos, pero para eso necesitamos ser preparados y consolados. Esta es la bendición que usted y yo hoy estamos recibiendo. ¡Qué hermosura de palabra! Todo valle sea alzado. Si nosotros sentimos temor, habíamos sido levantados muy consentidos, muy mimados, si nosotros teníamos una autoestima baja en el sentido de que no teníamos el poder y la autoridad para hablar, y para hablar en público, el Señor viene y nos pone personas con mucha autoridad, personas muy difíciles para nosotros poder subir a la medida de Cristo. Cuando yo tuve el encuentro con el Señor, fue cuando le dije, Señor, ¿por qué me escogiste si yo no tengo autoridad? El Señor me dice, yo te la di, recíbela. ¿Cuál era? Y yo decía, ¿cómo la voy a recibir? Ahí está, personas difíciles. Hermano, las situaciones difíciles son las mayores riquezas, son la mayor bendición para nosotros los hijos de Dios. Porque, ¿cómo se llama de nuevo la enseñanza? Nuestra vida es un entrenamiento.
Entonces dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y los torcidos se enderecen, dice, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Hermanos, hay personas que llegan a la iglesia con una autoestima tan alta, con una autoridad tan alta, que llega el Señor y las tira y las tiene que poner en el nivel que no necesita. Hermanos, qué bendición. Todos los días leía esta palabra y yo decía, todo vaya sea alzado y bájese todo mundo y callado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, y será glorificado Dios cuando Dios haga esa preparación tan linda en nuestras vidas. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba y marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Nos está diciendo, nosotros somos como la flor del campo, que hoy es y mañana no es. Nos está diciendo, déjese en probar, déjese en tratar por el Señor, déjese en entrenar por el Señor. ¿Y sabe para qué? Vamos al 40:11, dice, como pastor apacentará su rebaño, y en sus brazos llevarán los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, ¿para qué es el entrenamiento? Para poder pastorear nuestros hijos, para decirle a nuestros hijos hagamos, para decirle a nuestros hijos usted tiene que aprender a perder y a ganar. ¿Por qué? Porque nosotros, para eso nos llamó el Señor. No para ser introvertidos, no para estar solos, no para estar retraídos ni independientes. Nos llamó a ser un cuerpo, una familia. Por eso el Señor nos da estas enseñanzas tan maravillosas, estas enseñanzas tan preciosas. Dice la palabra de Dios que cuando ya el tiempo es cumplido, como dice en Isaías 40, el tiempo es cumplido, es cuando usted y yo estamos preparados para toda buena obra. Dice que nuestro propósito es alineado al propósito de Dios. Entonces, ahí sí viene el Señor y nos habla en Jeremías 31. Vamos a Jeremías 31, para que leamos la Biblia que Dios hoy nos va a regalar. Hermano, yo no sé cuántas tribulaciones ha tenido usted y cuántas tribulaciones podemos tener, pero lo único que yo le digo es que cuando vamos de la mano de Dios, la mayor riqueza que puede tener todo ser humano es vivir el pasado por una tribulación para conocer la consolación de Dios. Vamos a Jeremías 31:16, dice, así ha dicho Jehová, dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Hermanos, cuando nosotros somos entrenados por el Señor, el mismo Señor nos está diciendo que ya cesen nuestras lágrimas. Entonces, ¿quién nos metió allá a ese desierto? Dios. Cuando el enemigo nos dice, no dependan de Dios. Sí, hermanos, dependemos de Dios porque cuando Dios nos ama, nos lleva al desierto para ser preparados, para ser consolados. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Entonces dice la palabra, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Hermanos, qué bendición saber que en este tiempo estamos recibiendo regalos sobrenaturales. Yo en esta situación, en esta pandemia, nunca había sido tan bendecida antes como he sido bendecida en este tiempo. Las personas vienen, nos traen cosas, vienen las bendiciones. Tuvimos
un empleo hermoso para nuestro esposo, donde estamos haciendo y nos están dando un sueldo, donde estamos recibiendo bendición, seguro y todo. Hermanos, cuando pasamos el desierto, le dijimos, Señor, aquí estamos, después de tanto sufrimiento, después de tantas tribulaciones, el Señor dice, tengo pago, ya no llores más, porque has sido entrenado. Hermanos, esta semana, nuestro pastor está trabajando en un centro de rehabilitación por este tiempo y hablamos con un joven allí y nos decía que no, que él había caído a las drogas porque perdió su familia y tuvo una decepción amorosa y yo le decía, la mentira del enemigo, que estamos solos. Entonces, él decía, no, es que yo no sabía que yo tenía un Dios tan maravilloso. Yo no sabía que yo tenía un Dios tan bueno. Y yo pensaba, ¿cómo estuvo 25 años este hombre viviendo en un majón, viviendo junto al río, con frío, con hambre? Porque el enemigo le dijo que él estaba solo. Porque el enemigo le dijo que no se sujetara a Dios. Porque que, según las personas, en Dios se sufre. No, en Dios no se sufre. En Dios somos preparados para consolar a otros. En Dios somos capacitados. Y él decía, no, es que esas cosas de Dios son muy difíciles. No, yo mejor tomé la decisión, hermanos, de dejarlo solo. Un hombre que se quedó solo, porque nunca quiso ir a estar en la presencia de Dios. Nunca quiso conocer el deleite que bajamos al hombre, de dejarse amar del Señor, de dejarse tratar por el Señor. Entonces dice, ¿qué es lo que no nos deja restaurar? Hermanos, ¿qué es lo que no nos deja restaurar? Dice que sentimientos de culpa. No, es que yo perdí mi familia y ya me daba vergüenza volver donde ellos, ya me degradé. No. Entonces dice, ¿quién no nos deja restaurar? Dice que nosotros mismos no nos hemos perdonado. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos solos. ¿Qué dijo el enemigo? Porque Dios dijo, no, el Señor dijo, hagamos al hombre un ser relacional. Venga, el Señor nos estaba enseñando, nos dijo, venga que los voy a preparar. Pero el enemigo dijo, no, con que Dios dijo, no, venga. Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán como Él. Ya éramos como Dios, éramos a su imagen y semejanza. Pero el enemigo nos engañó, nos dijo, quédense solos. Hermanos, entonces dice, ¿quién no nos deja restaurar sentimientos de amargura, de inseguridad? No hemos perdonado a otros, hermanos, ni nos hemos perdonado nosotros mismos. El Señor lo único que quiere es que su gloria sea manifestada en nosotros. Amén. Ahora vamos al Salmo 68 para que oremos. Hermanos, yo sé que esta palabra va a enriquecer nuestras vidas. Yo sé que esta palabra nos va a dar identidad y que Dios siempre nos ha llamado es para ir a un Egipto por el tiempo que Él necesite, que conozcamos las duras tareas de Egipto, el duro trabajo, para ir a un desierto a ser preparados para toda buena obra, para ser consolados, para ser sanados y para ser salvos, para consolar a otros. Y nos va a llevar, hermanos, esta palabra nos va a llevar a Isaías 31, que dice que Él mismo nos va a bendecir. Hermanos, Él mismo nos va a sacar y nos va a bendecir y va a decir, ya cesó el tiempo de la prueba y nos va a bendecir tan grandemente que no lo podemos entender. Hermanos, bueno, ahora vamos al Salmo 68. Vamos al Salmo 68 para que oremos. Miren la belleza. Por eso el enemigo no quiere que nos restauremos, porque él quiere que vamos solos. Y vamos al Salmo 68. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así. Salmo 68, 5. Dice, Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Es Padre de qué? De huérfanos y defensor de viudas. Hermanos, Dios no nos hizo para que nos quedáramos solos. Él nos hizo para que fuéramos esos padres amorosos, esos padres guiadores. Dice, Dios hace habitar en familias a los desamparados. Hermanos, qué maravilla de palabra. Dios hace habitar en familias a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitarán en tierra ¿qué? Seca. Cuando en el centro de rehabilitación yo veía que estos hombres se habían quedado solos, yo decía, wow, cuando Dios nos llama
a que no estamos solos, porque Él es el Padre de quien, de huérfanos y de viudas, hermanos. Esa palabra también en el Salmo 27 que dice, así tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familias a los desamparados. Él quiere que estemos unidos, hermanos, no una sola llanta, una sola rueda va al despeñadero, pero Dios quiere que usted y yo seamos tratados por Él, que pasemos por muchas circunstancias para consolar a otros. Y dice, saca a los cautivos a prosperidad, más los rebeldes habitarán en tierra seca. Hermanos, la enseñanza de hoy es no estemos más solos. Unámonos al cuerpo de Cristo, unámonos a alguien que nos ayude, unámonos a alguien que nos aconseje, unámonos a recibir la palabra de Dios. Hermanos, no queremos habitar solos, hagamos al hombre a su imagen y semejanza para relacionarnos con Él, pero Dios siempre nos va a llevar donde nosotros vamos a ser superados y donde nosotros vamos a ser aprendidos para poder aprender a enseñarles a nosotros, para aprender para poder guiar a otro pueblo. Hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta noche, vamos a decirle al Señor, gracias porque nos llamaste para que todo valle sea allanado.